Muy bien, etapas de la historia del arte. Entonces vamos a comenzar con esta línea de tiempo. La historia del arte la vamos a dividir en etapas. Tenemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y la edad actual, pues, ¿no? En la que estamos ahora nosotros desarrollándonos. Cuando hablamos de la prehistoria, estamos hablando de la época del paleolítico, del neolítico. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que estamos considerando desde lo más antiguo la etapa de la historia? ¿Qué es lo que ha sucedido allí en el paleolítico, en el neolítico, para poder considerarlo como arte? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Vamos a ver por qué es considerada de lo más antiguo en el arte. Como ustedes saben, aquí los primeros pobladores, ¿no?, de América realizaron lo que eran las pinturas rupestres, ¿cierto? Cuando eran nómades, cuando iban de caverna en caverna, de cueva en cueva, realizaban estas figuras rupestres, estas pinturas rupestres, como la que tenemos en la imagen, ¿cierto? Ahí tenemos un animal, parece un gran búfalo, ¿no? Donde ellos representaban imágenes de caza, también representaban imágenes de su día a día, ¿no? Cómo ellos se desenvolvían en esta etapa, pues, de la historia, ¿sí? Ellos realizaban estas pinturas rupestres, claro que no con témpera, con óleo, con tiza, como tenemos en la actualidad, sino ellos lo utilizaban con el jugo de las frutas silvestres que crecían en ese entonces, o también con la sangre de los animales, ¿no? Y con su dedo pintaban lo que era las paredes, la superficie de estas cuevas. Encontramos esta etapa en el Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Vamos a ver que en el Paleolítico inferior, hace 2 millones de años, hubo la primera aparición, ¿no?, de estas herramientas creadas por esos primeros humanos. Como podemos observar, era herramienta, ¿no?, que ellos elaboraban, pues se dieron cuenta que tal vez frotando, chancando, ¿no?, 2 piedras podrían hacer de ellas una superficie más filuda, ¿no? Es por ello que consideramos aquí al Paleolítico inferior. En el Paleolítico medio, abarca, ¿no?, aproximadamente 130.000 años antes de Cristo, podemos observar estas pinturas rupestres, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un gran animal que está siendo perseguido, ¿no? Está siendo perseguido, por aquí podemos ver, por humanos. Y acá podemos observar también animales más pequeños, ¿no? Es una escena de caza que ellos realizaban en ese entonces, en ese periodo de tiempo. En el Paleolítico superior vamos a observar también que ya empezaban a realizar lo que eran figuras, ¿no?, representaciones, utilizando las piedras. Como en este caso tenemos una figura, podríamos decir que es la representación de una mujer, tal vez, pero podemos observar que la piedra ya es más lisa, ¿no? Aquí con las herramientas tan precarias que tenían en un periodo anterior, ya fueron modernizándose, ¿no?, por decirlo así, y le dieron ya la forma más lisa a las figuras que ellos realizaban. En el Neolítico vamos a encontrar que ellos realizaban estas grandes construcciones, porque recuerden que arte no solamente es pintura. Cuando hablamos de arte también estamos hablando de construcción, de estatuas, estamos también hablando de esculturas. Es por ello que en el Neolítico vamos a encontrar estos vestigios que nos dejan, ¿no?, que son las construcciones de portadas, de edificaciones. En el arte mesopotámico, allá en Mesopotamia, alrededor de los 3.000 años antes de Cristo, observamos ya la representación de figuras, no solamente ya utilizando la piedra, utilizaban ya lo que era el cuarzo, tenían ya conocimiento del barro también, ¿no?, para poder modelar, para poder moldear aquí diversos elementos. En el arte griego, nosotros sabemos que ellos eran muy majestuosos, ¿no? Aquí los griegos realizaban sus imágenes, también utilizaban mucho simbolismo como el que podemos observar también en Egipto. En el arte romano vamos a observar que comenzó, pues, ¿no?, con el derrocamiento de los reyes etruscos y se establecieron en la República en el año 509 a.C. Vamos a ver en el arte romano la República imperial, ¿no? En el arte romano, la obra que más destaca, pues, es este Coliseo romano, ¿no?, que era aquí donde se peleaban las batallas, que es un gran coliseo donde se realizaban diversas actividades, que es considerado una de las maravillas del
una de las primeras maravillas del antiguo siglo. Románico, vamos a ver que ya pasamos de construir tal vez cosas de la vida, escenas de la vida diaria, a representar ya lo que era la religión, ¿no? Ya realizaban, por ejemplo, en Francia, en España, lo que eran sus iglesias. Miren esta de aquí abajo, estilo gótico, ¿no? Que tiene grandes murallas, presenta también muchos adornos, las paredes y las columnas, y representaban también, en este caso, a seres religiosos, ¿no? Vemos aquí a personas, observamos aquí a Jesús, ¿no? A Jesús con María y alrededor de ellos los Reyes Magos. El arte gótico va a abarcar aproximadamente desde el año 1150 hasta los comienzos del siglo XVI. También tuvo su apogeo en Francia, en España. Podemos observar, esta es una pared, los adornos, así si somos muy minuciosos y nos acercamos, vamos a ver aquí los adornos que ellos realizaban a estas paredes, ¿no? De sus construcciones, de sus edificaciones, de las iglesias. También realizaban sus pinturas, pero ellos la adornaban, ¿no? Esas piezas doradas, por ejemplo, eran oro, eran pedacitos de oro con el que adornaban sus paredes, sus creaciones. En el Renacimiento vamos a ver que se dio un gran movimiento cultural y artístico y se inició en Italia en el siglo XV, siguiendo luego en el siglo XVI y terminando a finales de este siglo, ¿no? Del siglo XVI. Una imagen representativa, una pintura representativa es la Mona Lisa, ¿no? La famosa Mona Lisa, esta mujer que se toma de las manos, ¿no? Que según las personas que estudian arte, los grandes observadores, afirman que en esta pintura podemos observar los sentimientos de ella, ¿no? Ya que tiene unos ojos afligidos, las personas ustedes que estudian arte, tal vez nosotros podremos ver ante nuestros ojos una simple pintura, ¿no? Pero ellos dan la interpretación. Y aquí observamos una escultura de Jesús y de María, ¿no? Como podemos ver, está súper realista. Vemos aquí los dedos en Jesús. Podemos ver los pliegues inclusive del manto, ¿no? Con el que rodea a Jesús y también la cara de afligida, ¿no? De María. La época, el periodo barroco, surgió a principios del siglo XVII, y los lugares donde se pudo extender fue en España, en Italia y en Holanda, ¿no? El arte comienza por allá, por Europa. Podemos observar ya las pinturas mucho más realistas, con mucho más detalles, donde también representaban pasajes del día a día, ¿no? Y las construcciones también fueron cambiando. Podemos ver aquí una iglesia que tiene muchos detalles, ¿no? Tiene muchos detalles, no es una edificación simple, paredes, su ventana y ya está, ¿no? Podemos observar aquí las cruces, los adornos que tiene aquí en las cúpulas, las puertas también, ¿no? Las puertas muy altas. En el clasicismo se desarrolló en el siglo XVII, podemos observar aquí las pinturas, vemos un degradé de colores, vemos allí que se utilizan también varias tonalidades, por ejemplo, del amarillo para poder realizar aquí la falda de la mujer. Aquí ya vemos que van a jugar con las sombras, van a jugar con las luces. Y también en las imágenes, ¿no? Van a presentar aquí lo que son los dioses, ¿no? Los dioses. Labrado, pues, ¿no? En cerámica. En el romanticismo, allá en el siglo XIX, el romanticismo es un movimiento también literario, ¿no? Donde se va a ver el adorno aquí de las palabras, van a empezar los grandes poetas, los poemas, las poesías, y fue en el arte donde se plasmó, pues, escenas de amor, ¿no? Como podemos observar aquí en las imágenes. También las construcciones fueron cambiando, fueron edificaciones mucho más altas, por ejemplo, en las iglesias aquí, así también como en Perú, en las iglesias antiguas podemos observar que en las cúpulas, en la parte de arriba, también habían pinturas, escenas de Jesús, escenas de pasajes de la vida de Jesús. En el impresionismo, ya estamos ya un poquito más modernos, en el siglo XX, esta etapa lleva su nombre por la impresión
de las pinturas. En este caso podemos observar aquí esta pintura, donde la mujer está sosteniendo una sombrilla, un paraguas. Se ve muy realista, ¿no? Están jugando aquí con los colores en el cielo, con la textura también del césped aquí, ¿no? Del prado. Aquí también, al igual, abajo en la señorita que está en el bote, inclusive podemos ver el perro, ¿no? Está muy bien sombreado. Vemos aquí el degradé también de los colores, ¿no? Estamos viendo cómo empezó en el Paleolítico, ¿no? Las pinturas rupestres tan precarias hasta el tiempo actual. El expresionismo, donde aquí los autores expresaban lo que sentían. Aquí una de ellas, vamos a observar lo que se da en el siglo XX, es esta de aquí, ¿no? Vemos que le está tapando ahí los oídos, ¿no? Como que escapando ahí de la realidad. Y aquí en la pintura de abajo, pues tal vez nosotros no podamos entender, ¿no? Vemos cuadrado, vemos un cubo, vemos líneas, ¿no? Pero para los grandes estudiosos de las pinturas, del arte, para las personas que compran también estas pinturas, cada una le da un simbolismo, ¿no? A cada una de estas imágenes, de estas pinturas. El cubismo, que es lo que vamos a estudiar posteriormente, se dio también en el siglo XX. Vamos a observar. ¿Por qué cubismo? Como podemos observar, tiene las líneas, las figuras muy delimitadas, ¿no? Por ejemplo, aquí el cuerpo de las mujeres podemos ver en puntas. Podemos visualizar aquí también estas casitas, ¿no? Están realizadas con líneas, con trazos muy finos, y la pintura también que se utilizó jugando, pues, ¿no? A las sombras y jugando en el degradé de colores. El neoclasicismo, también dado en el siglo XX, podemos observar también las ilustraciones, ¿no? Cómo se vuelven más complejas estas obras de arte, utilizando ya diversos elementos para pintar, como el óleo, por ejemplo, dando esta textura, ¿no? Podemos observar que se ve muy realista esta pintura, donde han sido muy precisos en todos los detalles, como los dedos aquí de ella. Podemos observar también su cuerpo, ¿no? Bien delimitado, bien marcado, bien contorneado, y en la textura de los vestidos. En la escultura también podemos observar en el siglo XX que se trabajó mucho lo que eran las texturas. Por ejemplo, observemos la melena de león, está muy bien marcada, muy bien delimitada, al igual que las alas del ángel. Ya llegamos al siglo XXI, nos vamos a encontrar en el arte vanguardista. En el arte vanguardista vamos a observar ya figuras también, ¿no? Figuras que tal vez nosotros no le demos sentido aparente, pero ante los ojos, pues, de una persona estudiosa va a saber encontrar el simbolismo. Este es un arte ya donde va a combinar el sentimiento del autor y va a querer expresarse también. En el arte graffiti, que es el que ya estamos, ¿no? Estamos inmersos en él, que se dio en el siglo XXI, el siglo que ya nos encontramos, podemos observar que es el arte callejero, ¿no? Como se llama, donde las personas aquí, los grafiteros, que son esos artistas de la calle, realizan, pues, ¿no? Sus grandes dibujos tomando como lienzo, pues, las paredes de los lugares públicos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una mujer, aquí de un hombre y de un león. Esto es graffiti, chicos. Esto es un arte también, ¿sí? Muchas veces tal vez en la calle salimos, vemos grafiteado, ¿no? Ahí los nombres de personas, pero ello no es considerado graffiti, ya que el graffiti tiene que transmitirte algo, tiene que mostrarte algo. Por ejemplo, en el centro de Lima hay bastantes grafitis, grandes murales, donde hay dibujos muy hermosos, ¿no? Por ejemplo, hay uno, acá por Emancipación, donde hay un niño que está bajo un libro, ¿no? Y aquí el mensaje es que los libros son nuestro resguardo, ¿no? Nos pueden ayudar, nosotros podemos leer y nos va a transportar a un nuevo mundo. Ese es el mensaje que nos da este dibujo graffiti. Sí, hay que saber diferenciar también en el arte graffiti. Y en el arte virtual, que estamos ahora nosotros inmersos también, que se ha dado en el siglo XXI, podemos observar que se pueden realizar ilustraciones ya no solamente con mi mano y mi pincel o mi lápiz, ¿no? Con mi carboncillo, sino también de manera digital. Hay lo que son programas virtuales, ¿no? Como es el Photoshop,
como es el CorelDRAW, donde podemos realizar diversas ilustraciones, así como se realizan, por ejemplo, los dibujos animados actuales, ¿no? De la actualidad, con programas mucho más sofisticados, donde podemos ver que los personajes tienen diferentes formas, le pueden dar allí sombras, juegan con las ilustraciones, como podemos observar aquí, ¿no? Estos dos dibujos son realizados de manera digital. Podemos observar aquí los colores, ¿no? Podemos observar también las sombras que se han utilizado para poder llevar a cabo estas dos ilustraciones, ¿no? Hemos visto entonces, chicos, un pequeño recuento desde lo más antiguo, desde que los primeros humanos realizaron estas pinturas rupestres cuando todavía eran nómadas, hasta la era digital, que es donde nos encontramos nosotros, hasta el arte virtual, ¿no? Tal vez alguno de ustedes desee seguir la carrera de diseño gráfico, es una carrera muy bonita, ¿no? Donde hay que tener mucha paciencia también. Podemos observar que el arte ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido modificándose hasta lo que es en la actualidad. Al igual que la literatura también empezó muy precaria, ¿no? A comienzos de los años hasta llegar la actualidad, ¿no? Donde inclusive las personas también pueden interpretar los finales en los cuentos, en los textos. Como hemos visto en las etapas, ¿no?, de la historia, una de ellas es el cubismo, que es la que vamos a estudiar brevemente el día de hoy. Picasso fue uno de los grandes líderes de este movimiento, el movimiento cubista, al igual que Braque. Ellos querían salirse de lo normal, querían romper esquemas, querían crear algo nuevo. Es aquí donde reducen las formas de la naturaleza a pura geometría, como hemos visto en trazos de figuras geométricas. Y se va a dividir este cubismo en dos fases: el cubismo sintético y el cubismo analítico. El cubismo va a surgir en la primera década del siglo XX, en el apogeo del imperialismo. Aquí vamos a ver que se puso en contacto, ¿no?, con un arte distinto al arte europeo, y Picasso fue el que conoció la obra africana y también la obra ibérica. Y fue gracias a la fotografía que se dio el comienzo del cubismo, ya que los artistas empezaron a crear no todo como ellos lo veían, ¿no?, sino querían buscarle aquí un sentido diferente, no solo como nuestros ojos lo ven, sino que estos artistas se vieron forzados a buscarle un nuevo sentido, a una nueva manera de poder interpretar los diversos dibujos, agregándole pues dimensiones, ¿no?, de apariencia externa a las cosas. Por ejemplo, aquí a simple vista podemos observar que son tres personas, ¿no? Pero son tres personas, sí, pero no es tal vez como las personas que nosotros vemos, ¿no?, como ven nuestros ojos, se podría decir, sino que ellos utilizaron para representar a estas personas las figuras geométricas. Utilizaron ahí rectángulos, cuadrados, triángulos también, para poder representar a estas personas, ¿no? Quisieron darle otro sentido, otra manera de ver a lo que ven nuestros ojos. En el cubismo analítico vamos a ver que es muy sintético, ¿no?, lo que es la pintura, y vamos a observar que predominaron los colores grises, los colores ocres, y aquí se dejó de lado tal vez el adorno, utilizar muchos colores. Lo importante eran los diversos puntos de vista y las figuras geométricas. No se percataron, no se preocuparon mucho por la paleta de colores, sino por los diferentes puntos de vista que podemos adoptar nosotros y la geometrización. Los elementos preferidos fueron instrumentos musicales. En especial utilizaron lo que era la guitarra, como podemos observar por aquí una guitarra que está escondidita. Mira, aquí vemos la caderita también de una guitarra. Las botellas, las pipas, los vasos, los periódicos, y nunca se excluyó a la figura humana. No se dio aquí la figura humana, pero realizada aquí con estos elementos geométricos en el cubismo analítico. Y en el cubismo sintético, en la segunda fase del cubismo, se dio gracias a la caligrafía, ¿no?, donde empezaron a usar ya colores, empezaron no solamente a colorear, a pintar, sino utilizaron también papeles decorados para poder crear este arte.
es aquí donde nosotros lo llamamos collage, ¿cierto? El poder poner aquí muchos papeles de diversos colores. Y Picasso fue aquel que realizó su primer collage. Y es así como creó obras nuevas. Una de las más importantes fue Naturaleza, muerte con sillas de paja, ¿no? Tal vez nosotros no le demos un sentido aquí, ¿no? Naturaleza, muerte con sillas de paja. Pero al observar la pintura vamos a ver, vamos a poder percatarnos de las texturas con las que él juega, vamos a poder ahí interpretar tal vez los colores de la naturaleza, ¿no? Es por ello que se refiere y lleva este título, una de las obras más importantes de Picasso. Muy bien, chicos.